La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a tocar un solo versículo, el verso 17. Presten atención a este versículo que nos va a enseñar muchas cosas sobre la vida que llevamos, en este mundo, la vida que nos sorprende, porque hay cosas que no esperamos, nos sorprenden la vida. Pero dice, porque en el Evangelio, en otro lugar no. Y nosotros los seres humanos, los que vivíamos sin Cristo, cuando tenemos necesidad, en otro lado buscamos solucionar esa necesidad. O sea, buscamos a través de la razón cómo salir de los problemas que ocasionalmente o circunstancialmente nos tocan a diferentes. A mí una forma, al otro de otra forma, a este en un día, al otro en otro día, pero en fin, Jesús dijo: en el mundo van a tener muchas aflicciones. Pero dice, porque en el Evangelio, no en otro lugar, Dios nos llamó para que este libro llamado Biblia esté todo el consentimiento, la voluntad del Señor Jesucristo para que nosotros hagamos. No aumentemos ni quitemos, tal cual como está, ni una tilde ni una coma. Digo, eso va a pasar sin que se cumpla mi palabra. Porque dice, porque en el Evangelio, ¿qué hay en el Evangelio? Lo que nosotros queremos, que se haga justicia. ¿Por qué justicia? Porque nosotros sabemos y vemos que estamos viviendo injustamente esta enfermedad, esta necesidad, esta angustia, esta duda. Bueno, todo eso que no podemos nosotros solucionar pensando en lo que nos está pasando. Porque nosotros pensamos cuando nos pasa algo. Pensamos muchas veces sobre lo que nos está pasando y no estamos pensando cómo salir de lo que nos está pasando. Pensamos en lo que nos pasa. Pero Dios dice que acá en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, se ve por fe. Y para tener más fe, dice, y para fe. Y añade algo primordial o esencial, que dice, como está escrito. Como está escrito. No podemos buscar en otro lado, ¿me entienden? La justicia. Porque hay muchos hijos de Dios que están viviendo justamente en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en la necesidad, en la ignorancia, en las tinieblas. No, eso no puede ser. Dice, como está escrito. ¿Qué está escrito? Más el justo por la fe vivirá. Ahora, la pregunta es, ¿tú te sientes una persona justa? ¿Qué pregunta? ¿Ante los ojos de Dios? ¿O te sientes una persona injusta? Tal vez mirando cómo estás viviendo. Ahora, yo comparo cómo estoy viviendo ahora. No hablo solo de lo material. Por favor, dejemos en segundo plano lo material, sino la forma de vivir acá es mi mente. Soy feliz, estoy contento, estoy sano en mi cuerpo, estoy alegre, estoy gozoso con la vida que llevo, con la vida que tengo. Ahora, ¿Dios quiere que viva como estoy viviendo? Esa es la pregunta. ¿Y cómo Dios quiere que vivamos? Dios ha determinado que todos nosotros vivamos siempre gozosos. Y parece tan imposible vivir en este mundo gozoso. Es como si Dios nos está pidiendo algo imposible. Pero está escrito que vivamos siempre gozosos. Ahora, ¿qué más dice Dios? ¿Cómo quiere que vivamos? Tercera de Juan, verso 2, dice, yo deseo, dice Dios. Hermano, eso es tan hermoso. Si Dios tiene tanto poder para hacernos ricos, pobres, enfermos, sanarnos, darnos la eternidad, darnos todo. Pero dice, yo deseo, mire cuánto nos respeta a nosotros. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para que tenga más fe, dice, ustedes los que son justos, vamos a ver quién es el justo. Más el justo por la fe vivirá. Dios dice, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas
Y otra cosa más esencial, ¿de qué vale tener todas las cosas si no tengo salud? ¿Para qué voy a tener auto, esto si estoy en la cama enfermo? ¿Para qué voy a tener dinero si no puedo salir a disfrutarlo porque estoy enfermo? Dos cosas, yo deseo, ojo, Dios desea, pero para que se cumpla el deseo de Dios, tengo que, como dice acá, vivir por fe. Si yo no vivo por fe, no voy a poder cumplir el deseo de Dios. ¿Qué es vivir por fe? Es tener la certeza de lo que yo espero. Hebreo 11:1. Es tener la certeza de lo que yo estoy esperando. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Algo cierto? Claro que sí. ¿Y qué es lo que estoy esperando? Lo que Dios me ha prometido. Y para eso tengo que conocer la palabra de Dios. Y no solo conocerla, sino reclamarla cuando yo necesite la justicia de Dios. Porque acá dice, más el justo por la fe vivirá. Ahora, hemos dicho, ¿quién es el justo? ¿Tú te sientes como una mujer o un hombre justo? Esa es la pregunta. Ahora escucha lo que nos dice San Pablo en Apocalipsis, capítulo 22:11. Esto es muy importante. Esto es lo que está sucediendo, va a suceder y vamos a dar cuenta. Por favor, presten atención y después la casa de ustedes escudriñen Apocalipsis 22:11. Dice Dios así. O sea, el que es injusto, así como dice, observe, ¿quién es la persona injusta? Recuerden Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. O sea, cuando yo estoy en la naturaleza humana, es imposible que sea una persona justa. Porque ahí lo que está escrito dice que no hay justo ni aún uno. Entonces Dios dice, como está escrito, ¿no? Ahora dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Si analizamos, ¿cómo el que sea injusto todavía? Dice acá, el que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, acá viene la diferencia entre el injusto. El que es justo, practique. Volvemos al texto que hemos tocado, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se practica. En el Evangelio solamente las personas justas lo practican. Tienen que practicar en el Evangelio. ¿Qué tienen que practicar? Vivir bien, vivir como Dios quiere que vivamos. Recordemos, Romanos 3:10 dice que ahí la naturaleza humana no hay justo ni aún uno. Todos son injustos, no hay justo. Entonces, ese justo, el que está en la carne, no puede vivir por fe. Él vive por la razón que tiene, por lo que la razón le hace ver cómo está viviendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo. Eso le hace ver la razón. Vuelvo a Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, como que decidió. Es como el ladrón que estaba en la cruz. Yo a los dos les di una oportunidad. Uno creyó en mí, el otro no creyó. Yo los llamé y les dije, yo soy su Salvador, su Señor. Cuando ustedes lo reciben a Cristo como su Señor, recuerden Génesis 4:7 que decía, el pecado está a la puerta y su deseo será para ustedes y ustedes se van a enseñorear de él, o sea, se van a apoderar de los deseos que tiene el pecado. Bueno, si Él es mi Señor Jesús, entonces yo me tengo que apoderar de los deseos de Él. Porque mi Señor, si Él me dice, salí de ahí, no hagas eso, yo salgo. Por más que me guste, por más que sea un amigo, una amiga, lo que sea, si Él me dice salir de ahí, bueno, Él es el Señor, yo tengo que salir. Ahora, si yo no salgo, es porque Cristo no es el Señor mío. Estoy haciendo mi voluntad, no la de Cristo. Estoy usando el señorío del pecado.
Porque el pecado me pone en contra de Cristo. Porque el pecado hizo la separación entre Dios y el hombre. Bien, entonces dice Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que ese todavía de todos los días. Tenemos que apartarnos primeramente de nosotros mismos. Y al apartarnos a nosotros mismos, yo deduce esto. Apartarme de mí porque mi carne es la que se mete en el mundo. Mi carne es la que se mete o tiene una relación con el pecado. Según Romanos 8:3, Dios lo condenó al pecado que vive en la carne. Y si yo me meto en mi carne, en mi naturaleza, en mis razones, mis pensamientos, mis emociones, estoy en compañía del pecado. Y no me va a ir bien. No me va a ir bien. El que es santo, santifíquese, dice todavía. Esa palabra todavía es como que uno la usamos a palabra. Todavía seguís ahí. Déjate, oye, todavía. ¿Hasta cuándo? Todavía. ¿Me entiendes? Esa palabra todavía es una expresión de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar así? Bueno, acá esto. Todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Ahora, la pregunta basada en Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá. Esa es una orden. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo estoy viviendo hoy, desde que lo conocí a Cristo? Estoy viviendo como Dios quiere que yo viva, ya hemos dicho, 3 de Juan, verso 2. Mira Filipenses 4:19, que también dice, yo voy a suplir todas tus necesidades. Lucas 12:22, que dice, no te preocupes por la comida, por la bebida, por la ropa. Estoy viviendo así, sin preocupación. Estoy viviendo siempre gozoso, Tesalónicas 5:16. Le estoy dando gracias a Dios en todo y por todo. Estoy viviendo así. Bueno, estoy viviendo como Dios quiere. O todavía sigo viviendo como el pecado quiere que yo viva, no haciéndole caso a Dios. Hermano, si tú vives la carne, serás un hermano como ese carnal. Hay hermanos carnales y hay hermanos espirituales dentro de la iglesia. Mira, 1 de Corintios, capítulo 3, verso 1. Ahí va a ver, ahí hay una iglesia, la de Corintios. Tenían todos los dones, músicos, profetas, lo que quieras para la iglesia. De todo había, pero de todo, ¿eh? Pero ¿qué pasó? San Pablo cuando fue ahí, se empezó a enterar lo que pasaba ahí. Y dice en el verso 1, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales. San Pablo fue a la iglesia de los Corintios. No le pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Estaban en la iglesia y seguían gobernados por la carne, o sea, por la razón, por cuántas cosas más. Dice, no pude hablarle como espirituales porque todavía, por las cosas, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no eres capaz, ni soy capaces todavía. Porque aún, vuelve a repetir en el verso 3, porque aún sois, aún. Ese aún puede cambiar. Cuando ustedes toman una decisión de aceptar el señorío de Cristo en su vida. El señorío de Cristo, cuando ustedes hagan todo lo que Él les diga, yo estoy bajo la voluntad de Él. Y si quiero salir afuera, ir al mundo, hacer algo, Señor, acompáñeme. Vamos los dos, hagamos esto, hagamos todo otro. Busco el señorío de Él. Porque si yo decido, como antes, a ver, a Jesús me acuerdo cuando estoy en problemas, estoy enfermo, o alguien enfermo, un familiar, ya doblo las rodillas y empiezo a buscarlo a Él. No es así. Nosotros estamos viviendo en Él está viviendo conmigo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Por qué me van a buscar cuando me necesiten? Entonces, ¿qué soy yo? Me están tomando a mí como un político. Cuando lo necesitamos al político, vamos al político. Necesitamos un abogado, lo buscamos a él. No. Yo quiero estar con ustedes. Por eso dice, porque aún soy carnal, le dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? ¿Qué le llamaba la atención a él para decir que la iglesia eran carnales? Ahí nos dice, os habiendo de vosotros celos.
contienda, o sea, discutía, peleaba, había disensiones, no se ponían de acuerdo, nada. Dice, no sois carnales. Y claro, el carnal dice, y andáis como hombre. Eso es lo que, fíjate, es lo que hizo Pedro con Jesús, cuando Jesús le dijo, me van a venir, me van a pegar, me van a llevar. Y Pedro dijo, no, Señor, que no te pase tal cosa, te vamos a defender. Mira, ese era el carnal, aunque para nosotros nos parecía, oh, un hombre espiritual, qué lindo, cómo lo cuida el Señor. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y eso es lo que repite acá. Porque vos mira como miran los hombres las cosas y no como las mira Dios. Es lo que decía Pablo acá. Porque sois carnales y andáis mirando como los hombres las cosas en la iglesia. No tiene nada que ver. En la iglesia yo no tengo que andar razonando lo que dicen, hacen o para. No. Yo tengo que andar por fe. Por fe es creer la palabra de Dios. Para eso tienen una Biblia. Ustedes cuando el pastor o el que les habla, tiene que hablarle basado con la revelación que le da la palabra de Dios a ustedes. Bueno, entonces no puede hablarles como carnales, decía San Pablo. Ahora, y esto para decir, ¿dónde estamos viviendo? Nosotros, los que tenemos problemas, los que estamos no conforme a la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Dónde estamos viviendo? En la carne. Si sigue viviendo en la carne, va a vivir. La carne lo único que te hace es quejarte, murmurar, te pone duda. Todo lo va a razonar, todo lo va a ver mal. En tu diario vivir estarás mal de salud, estará mal tu matrimonio, estarás mal económicamente, estarás sin esperanza, estarás confundido, estarás deprimido, estarás caído. Mira todo lo que te hace ver. Estás sin vida, o sea, lo que Jesús vino a darte. Jesús dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Pero estar así, eso no es vida, no tener vida. Nosotros, y todo aquel que sigue viviendo en esa naturaleza te va a revelar. Es como dice la palabra de acá, dice que el evangelio y la justicia de Dios se revela, o sea, te hace ver todos los beneficios que tú tienes por el solo hecho de creer en Cristo. Pero te falta creerle a Cristo. Nosotros hicimos la primera parte, creerle a Cristo, por eso nos salvamos. Pero también ahora si le hemos creído a Él, que ha muerto en mi lugar, entonces yo voy a creerle todo lo que Él ha dejado escrito para yo disfrutarlo. Ahora, si tú sigues viendo la naturaleza humana, tu naturaleza ya lo único que te va a revelar, te va a saber la condición en la que estás viviendo. Fíjate, estás viéndote vos todo el tiempo en la condición, estoy amargado, enojado, no me alcanza el dinero, estoy enfermo, estoy así. ¿No? Eso te va a hacer ver la naturaleza humana, eso te revela todo el tiempo. Solo vas a estar mirando tu mala situación, tu injusticia. Y ojo, y te vas a buscar y vas a querer intentar mejorar tu situación, pero va a ser inútil. No vas a poder mejorar, vas a estar sin resultado. El resultado que tú esperabas usando tu razón va a ser inútil. ¿Por qué? Porque todas tus decisiones que vos tomaste las decidió el pecado. Simplemente vos las pusiste afuera. Esas decisiones las tomó el pecado. ¿Por qué? Romanos 8:3, no te olvides. El pecado está viviendo, es una persona que vive dentro de la naturaleza humana. Tomemos el testimonio de Pablo para que veas cómo Pablo se lo descubrió y dejó el testimonio y testificó y nos testifica ahora a nosotros. Ahí en Romanos 7:19. Él dice, observa lo que él dice, acá en el mismo Romano. Él es clarito cuando dice estas palabras, porque no hago el bien que no quiero. No hago, dice, el bien que quiero. No hago el bien que quiero. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago, o sea, él lo estaba haciendo, tú estás tomando decisiones, pero no sos vos. Las decisiones esas que tomaste no son tuyas, es del diablo, es del pecado. Por eso dice, y dice, de manera que ya no soy yo, dice el 17, o el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, él toma la decisión. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no hay nada bueno, no era el bien. Porque el querer, yo quiero estar bien, claro que quiero estar bien, pero no puedo hacerlo. Fíjate bien cómo lo describe, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Eso hago. O sea, Pablo está diciendo que fue utilizado él por el pecado. Y en el verso 20, no está más que Pablo, aquí reconoce al culpable en el verso 20, de por qué él estaba viviendo así, en esa condición, cuando él seguía la naturaleza humana. Y no como Dios dispuso que vivamos nosotros. Recuerde cuál es la disposición de Dios, que vivamos siempre gozosos, que no nos preocupemos por la comida, por la ropa, por la bebida, por la salud, por el cuidado, que Él se encargaba de todo. Él iba a suplir todas nuestras necesidades. Solo nos pedía que busquemos su reino y su justicia. Y todas esas cosas iban a ser añadidas. Bien, pero acá Él dice... El verso 20, y si hago, dice, lo que no quiero ya no lo hago yo. Ahí lo descubre quién era el que lo tenía viviendo mal, sino el pecado que vive en mí. Bueno, hermano, este testimonio lo dio mucho antes el Señor Jesucristo. Pablo se dio cuenta aquí por el comportamiento que llevaba, por las necesidades que él tenía. Pero el Señor Jesucristo se dio cuenta antes cómo era el pecado que los manejaba. Lucas 23:34. Ay, Jesús, observe lo que él pedía cuando se estaba muriendo o despidiéndose ya como hombre del mundo. Él dijo así, dirigiéndose al Padre, le pedía en oración, le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, eso es lo que hace el pecado con ustedes. Ustedes no saben qué es el pecado. Jesús sabía que era el pecado que los hacía ser pecadores, que era el pecado que los mandaba a que lo maten, lo desprecien, que lo saquen del mundo. Porque Jesús era la luz del mundo. Por eso 3 horas estuvo desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Cuando Jesús murió, se oscureció todo el mundo, 3 horas. Porque habían apagado la luz de la vida y la luz del mundo. Cristo. Bueno, pero acá dice, Padre, perdónalo. ¿Por qué decía Jesús que los perdone? Porque no le estaba echando la culpa a ellos, sino al pecado que los manejaba acá en la mente, a ellos, para echarlo de su presencia, para echarlo del mundo, porque Jesús no entraba en el mundo de ellos. Porque dice Juan también que ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Pero ellos estaba bien vivir así. Estaba muy conforme vivir así. Por eso hay muchos hermanos en la iglesia y en todos lados que no saben que el pecado los tiene viviendo así. Y no se dan cuenta. Porque ese es el engaño del pecado. Hebreos 3:13 dice, nos anima Dios y nos dice, mire, exhórtense, hablen unos a otros todos los días, para que ninguno de ustedes se deje endurecer. O sea que está activo el pecado. Se deje endurecer por quién, por el engaño del pecado. Hay que tomar en serio esa palabra. Todos los días tenemos que visitarnos, hablarnos o mandar, hermano, ¿cómo está? Lo dice el Señor exhortándonos, no dándonos con un palo, sino animándonos a seguir adelante. Todos los días, porque el pecado va a trabajar así. Entonces, Jesús ya lo vio. En la cruz ya dijo así, perdónalo porque no sabe lo que hace. Entonces ahora nosotros sí sabemos que la mala vida que llevamos no depende de Cristo, sino del pecado. Y si estás viviendo mal a ti, bueno, lo único que te queda es salir de ese mundo, salir del pecado y venir a Cristo, aceptar el señorío de Él. Volvemos a Romanos 17. Ahora mira, basándonos en la verdad, que somos los creyentes que tienen 2 naturalezas, porque solamente los creyentes tienen 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nosotros, lo único. Bien, ¿a cuál de las 2 personas Dios le llama justo? Porque Romanos 17 dice, más el justo por la fe vivirá. ¿A cuál de los 2? Ya hemos visto en Romanos 3:10 que Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay un justo. Entonces, si estamos en las 2 naturalezas, en la otra naturaleza, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en Cristo. O sea que la persona justa es Cristo. Y si nosotros salimos de Cristo, vamos a entrar en la carne, vamos a ser injustos. Porque el único justo es Cristo.
Y ahora nosotros somos cristianos, que estamos cristitos, quiere decir, estamos en Cristo. Romanos 3:26. Lo dice, Dios dice, esto lo hice con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, su justicia, a fin de que el Señor Jesucristo, Él sea el justo. Claro que Él fue el justo. Él no cometió pecado, no hizo pecado, no nació de pecado. Él fue justo. Dice, en este tiempo, con miras de manifestar en este tiempo, nuestro tiempo, su justicia. ¿Cuál es el fin? De que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es. Observen esto, es muy importante, ¿eh? Al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? Ay, la hermana tal tiene mucha fe. Hay que pedirle a ella que ore porque tiene mucha fe. Pero acá dice que todos nosotros tenemos que usar la fe de Jesús. Si Jesús te dice, este micrófono es verde, así yo lo vea negro, voy a usar la fe de Jesús, no la mía. Pues yo razono, no, lo veo negro. Él dice verde. Mi fe dice que es negro, y la fe de Jesús dice que es verde. Y ahí marco la diferencia yo. Es lo que dice acá Romanos 3:26. Es muy clara la palabra del Señor, muy hermoso. Él dice, Dios, el 25, Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Él es el justo. Él murió por los injustos, nosotros. Claro que sí. Él muere por los injustos que somos nosotros. Ahí dice así. Dice, ¿quién Dios puso como propiciación? Verso 25 del capítulo 3, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa. Quiere manifestarla ahora, porque antes no podía, como decía Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores, como dice Romanos 6:23. Dice, por cuanto todos pecaron, no verán la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y a veces cuando tú estás en la carne, estás en pecado, y no estás viendo cómo Dios se glorifica. Y eso que dice, 1 Corintios 6:19-20, dice que por precio fueron comprados. Ahora glorifiquen a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales no son vuestros, sino de Cristo. Entonces, ¿le duele algo a mi cuerpo? Si yo lo tengo que glorificar a Cristo, o sea, tengo que ver la gloria de Dios a través de la enfermedad y del milagro que va a hacer con la sanidad. Eso es lo que dice acá. Dice, haciendo justificado gratuitamente, dice, por su gracia mediante la redención, dice el verso 24, que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar, Dios quería manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados nuestros. O sea que ya Dios no nos ve como pecadores, nos ve como santos, que ocasionalmente podemos pecar, pero somos santos, no somos pecadores. Somos santos que ocasionalmente podemos pecar. 26, y ahí decía, con la mira, Dios está con la mira, Él no ve las horas, Él tiene más apuro que ustedes, de que ustedes tengan un cuerpo sano, de que vivan bien, de que sean felices, que tengan prosperidad en su casita, que tengan todo, que no les falte nada, que sean luz en el barrio, que sean personas que, Biblias abiertas, porque la gente del mundo lo único que es Biblia que lee van a ser el comportamiento de los hijos de Dios, de ustedes. Por eso también la Biblia dice que el mundo entero está esperando la manifestación a través del comportamiento de los hijos de Dios. Hasta la naturaleza, las plantas, todo te espera la manifestación tuya. Mira, dice, con la mira Dios. Está con la mira, por eso es de manifestar en este tiempo, no cuando estemos en el cielo, no, ya no sirve, allá ya estamos en gloria. Pero dice, con la mira, Dios está mirando, ¿quién vive por fe? Más el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es tener la certeza de lo que yo espero. ¿Qué estoy esperando? Pero antes de esperar,
Tengo que aceptar lo que viene, lo que yo pedí, y la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no se ve. O sea, primero estar convencido y tener que estar sabiendo que es cierto lo que Dios me ha dado y lo tengo que esperar, la certeza de lo que yo espero. Bien, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Claro, el justo Cristo muere por nosotros. Y Él va a ser injusto si vos no has recibido a Cristo. Entonces Él viene como una persona justa. Él vino resucitado a tu vida. No vino el Cristo que vino en la carne. No, el Cristo resucitado. El que la muerte ya no le hace nada. Vino a tu vida. A ser parte de tu vida. A vivir contigo. Estar todo el tiempo contigo. Él es. Por eso Dios dice. Manifestar su justicia a fin de que Él, no nosotros no hacemos nada, no merecemos nada, a fin de que Él, ese es el fin, sea el justo, Cristo, y el que justifica. O sea, Dios te va a justificar a ti cuando vayas a hablarle al Padre en el nombre de Jesús. Él justifica al que es de la fe de Jesús. Si Él dice, por mi llaga yo te sané, entonces voy al Padre si estoy enfermo y le digo, Señor, vengo a buscar mi sanidad porque yo vengo en la fe de Jesús, porque dice, por mi llaga tú fuiste sanado, tiempo pasado. ¿Me entiende? Eso es vivir por fe. Eso es, usted se tiene que considerar justo, pero si están en Cristo. Ahora, si yo estoy en la carne, no esperes nada. O puede estar en la carne o puede estar en el espíritu, tener las dos naturalezas. Vos sos la que vas a decidir. Recordar lo que decía Gálatas 5:17, lo que la naturaleza humana quiere hacer, a la naturaleza divina no le gusta. Lo que la naturaleza divina quiere hacer, a la naturaleza humana no le gusta. Y ellos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras. O sea que estamos manejados. Uno nos tira por un lado, el otro nos tira por este otro lado. Y al final, ¿con quién estamos? No sabemos con quién estamos. Pero yo te voy a decir una cosa, para que te des cuenta con quién estás vos, en la condición como estás viviendo. Ahora sí, en la forma material y en la forma mental, espiritual. Ahí te vas a ver cómo estás viviendo vos. O sea, quién te está tirando y con quién te estás yendo cada vez más. Bueno. Ay, Señor. Él dice, con la mira, dice el verso 26, repáselo en ese versículo. Dios está mirando, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea, los fieles son los que andan por fe. El que anda en el camino de la perfección, el que anda en Cristo, este me servirá y yo le daré todo lo que Él quiera. O sea, a fin de que Cristo sea el justo y que va a justificar. Dios, sí, hija, tenés razón, yo vengo enfermo, Señor, sí, pero Jesús dijo que yo vengo en el nombre de Él, en la fe de Él. Anda a mi Padre, pedile a mi Padre en mi nombre, y Dios dice, sí, hijo, está justificado. Sí, o sea, vuélvete, pero te vuelves sano, ya no más enferma, te vuelves sano. O sea, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo es al que es de la fe de Jesús? O sea, al que piensa con la mente de Jesús, como dice 1 Corintios 2:16. Usted tiene la mente de Jesús. Entonces, si yo uso la mente de Jesús, voy a ser justificado por Dios. Al que es de la mente de Jesús. O sea, como sea. ¿Qué más tengo que usar yo? Hablar con las mismas palabras que habló Jesús. Creer como Jesús creyó también a Dios. Yo no hago nada sin consultarle a mi Padre, decía Jesús. Bueno, y aquí está el justo del que habla Romanos 17. El Señor Jesucristo, Él es el justo. Y por estar tú en esa vida, en Cristo, como dice Efesios 5:30, ¿te acuerdas? Efesios 5:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea que somos Cristo, somos justos, pero cuando estamos viviendo en Cristo. Te repito, tú puedes vivir en Cristo o puedes vivir en tu naturaleza humana, en tu yo, en tu razón, en tu inteligencia, en lo que a vos te parece. Lo puedes hacer. Pero yo te digo una cosa, eso trae consecuencias. Y las consecuencias va a ser cómo estás viviendo tú, físicamente, anímicamente.
Entonces, tenemos que aprender a mirarnos con los ojos de la verdad, la palabra de Dios. Pone los ojos en Jesús, dice. Miren, ¿se acuerdan que Pedro, algo imposible caminar sobre el agua, pero fue posible cuando Jesús lo vio y le pidió que camine? Pedro caminó sobre lo imposible, pero él volvió su mirada al mundo, miró al agua y se hundió de nuevo. Y así nos hundimos todo el tiempo nosotros, cuando estamos mirando la condición como nos hace ver la naturaleza humana. ¿Por qué no nos miramos como nos mira Dios? Como sus hijos, dueños de la vida, del mundo, de lo porvenir, de lo presente. Todo es vuestro, vosotros de Cristo. ¿Por qué no me miro como dice Pedro 1:4, que dice, todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada mediante el conocimiento de su poder? ¿Por qué no miramos lo que dice Filemón 1:6? Hagan participar la fe para que por medio de ella vean todo el bien que está dentro de ustedes. Pero ¿cómo no lo voy a ver? Dentro mío está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si me duele algo, yo les digo personalmente, a mí cuando me duele algo, Espíritu Santo, por favor, acá me está doliendo. Puede ser como una gotita de su sangre. Usted está dentro mío, sabe dónde me duele. Sáqueme ese dolor y nada más. Es como que yo voy al almacén y le digo, véndame 2 kilos de pan y 2 de azúcar. Y el hombre viene y lo estoy preocupando. ¿Me da el pan? ¿No me da el azúcar? ¿Qué? No, el hombre viene, me trae el pan, me trae el azúcar, y está, y me vuelvo. Así es pedirle a Cristo. ¿Te duele en algún lado? Decirle, Señor, me duele acá. Hágame el favor, pasen su sangre acá, me duele. Gracias, Señor. Y sigo lo mismo. ¿Me entiendes? Como cuando vas a comprar algo, le pedí al que te vende algo, quiero comprar esto, listo, tome, y me pego la vuelta. No estoy pensando si me vende, no me vende, nada de eso. Eso es vivir por fe. Ahora, Romanos 3:22. Observa lo que dice también. La justicia de Dios. Bueno, quiero que entiendan esa palabra, la justicia de Dios. Cuando estamos en la naturaleza humana, todos queremos la justicia del ser humano, la justicia de los jueces humanos. Es un trapo de inmundicia la justicia del hombre, dice Dios. Trapo de inmundicia. Bueno, pero buscamos la justicia de Dios, porque acá dice la justicia de Dios por medio de la fe. Grábense en eso, por favor, para que vivan como Dios quiere que vivan. La justicia de Dios la vas a ver usando la fe. ¿Qué es la fe? Viene por el oír. ¿Qué oír? La palabra de Dios. Ojo, no solo que la tengo que oír, sino la tengo que creer. A ese punto le falta a muchos. No le creen. La oyen, pero no la creen. Y no te sirve de nada oírla. No te sirve de nada. Tienes que creerla. Por eso dice, la fe sin obra no tiene nada. No puede hacer nada. Entonces dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. No le creas a tu mente. Tenela por enemiga a tu mente. Por favor, tenela por enemiga a tu mente. Si no, ¿para qué te dio la mente de Cristo el Señor a ti? Si vos con tu mente te basta para hacer cosas espirituales que no nada que ver. ¿Para qué tener la mente de Cristo? Para que la use, para que piense como Él piensa, para que sienta como Él siente, para que mire como Él mira, para que ande como Él anduvo. Eso es todo. Por eso el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es únicamente para todos los que creen. Ahí lo dice. Para todos los que creen. No es para cualquiera. Puede estar acá en la iglesia, puede venir, pero si vos no le crees a Cristo, estamos en la misma. Esta palabra no es para vos. Lo dice clarito. ¿Quieres la justicia de Dios? Tienes que creer en lo que Dios a través de Cristo te ha dicho. Y si no lo quieres creer, bueno, está bien, Dios no te va. Por eso hemos leído Apocalipsis. El que sea injusto, sigue siendo injusto todavía. El que sea inmundo, sigue siendo inmundo todavía. No te está obligando a que vos
viva o practique como un justo. No. El Apocalipsis dice, vos vas a dar cuenta de lo que has hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo vas a dar cuenta. Pero no para condenación, sino para los beneficios, los regalos, las dádivas que Dios te tenía preparado para dártelo a ti. Allá vas a ver todas las cosas que perdiste por andar en la carne. 22 dice, me encanta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Dios no hace diferencia. O sea, quiere decir, de los incircuncisos y de los circuncisos. O sea, de los judíos que practican la circuncisión y de los gentiles que nosotros les da lo mismo circuncidarnos, no circuncidarnos, pero eso no equivale a quitarnos la salvación, a no ser hijo o hija de Dios. No hace diferencia a Dios. Por ahí lo explica después el Señor ahí. Ese es otro punto para otro tema. Bien, para todos los que creen o dentro de su cuerpo, todos los que están dentro de su cuerpo, que es la iglesia, porque no hay diferencia. Verso 30 del mismo capítulo dice, porque Dios es uno. Romanos 3, ¿no? Dios es uno y Él justificará, ¿entiendes? Justificará el reclamo que vos le vas a hacer. Podés reclamar la salud tuya, la salud de tu padre, de tu hermano, del que sea, pero si vas con fe, es tu negocio que no rinde, vas a hablarle al Señor. Por eso dice en el verso 30, que dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, lo que hablamos hace rato. Ese es un pacto que Dios tenía con Israel y gracias a la desobediencia de ellos, nosotros los gentiles pasamos a tener la salvación que vino para los judíos. Por eso dice Juan, a los suyos vino y ellos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Bien, Dios es uno y va a justificar. Entonces, hermano, vivir por fe es como decía en Hebreo 11:1, es tener la certeza de lo que se espera. O sea, que la certeza es decir que para ti, tú te hablas a vos mismo, es cierto para ti, es cierto para mí lo que yo le pedí a Dios y estoy esperando. Esa es tener la certeza, es cierto lo que yo le pedí. ¿Por qué? Porque también estás convencida de que es tuyo, porque la promesa de Dios la escuchaste y se transformó en fe. Entonces vos le pediste a Dios lo que Él te prometió. Y esto se puede lograr siempre y cuando Amós 3:3 estés de acuerdo con Dios. Puedo estar de acuerdo con el pecado la mayoría del tiempo. Y cuando estoy de acuerdo con el pecado es cuando me siento enojado, amargado, preocupado, sufriendo, enfermo, pobre, necesitado. Bueno, todo lo que hemos visto. Pero cuando estoy de acuerdo con Cristo, vivo siempre gozoso, le doy gracias a Dios en todo y por todo. Vivo feliz, estoy contento, ayudo, comprendo, entiendo a los demás, entiendo al que sufre, porque no los veo como pecadores, sino estoy viendo a un alma en un cuerpo. Porque yo sé cómo los ve Cristo. Padre, perdona, no saben lo que hacen. Entonces, eso no los juzgaba, los perdonaba. Porque Él estaba viendo al pecado que los manejaba, como Pablo nos enseñó, Romanos 7:15, Él decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, pero yo no lo vio, sino el pecado que mora en mí. San Pablo lo descubrió, no hago porque lo que hago, decía, no lo entiendo. Dios sí te entiende. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, decía Pablo, Romanos 7:15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y después me arrepiento, o ni me arrepiento. Me quedo calladito porque el pecado tampoco te va a dejar arrepentirte, ¿no? Sí te va a confundir, te va a condenar, te va a acusar. El mismo pecado que te llevó a hacer tal cosa, pero no va a dejar que te arrepientas. Solo aquellos valientes que han reconocido, ¿no?, que han pecado ante Dios,
se van a arrepentir ante el Señor. Y Él, como dice, el que a mí viene, dice, confiesa su pecado, yo lo perdonaré, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que íbamos a pecar, claro que sabía. Pero eso no nos iba a condenar. Para eso está su sangre, que habla mejor que la sangre de Abel. Abel, ya sabemos, fue el primer muchacho que murió asesinado por su hermano Caín. Y esa sangre clamaba por venganza. Pero la sangre de Cristo clama por justicia. Vamos a orar para darle gracias al Señor.